el inconsciente colectivo es algo heredado filogenéticamente, y el consciente individual o personal, bueno, es parte de la historia, que eso sí se asemeja a la propuesta de Freud. Bien, muy bien. Ahí están escribiendo, no sé si ven todo. El tema está en que Jung y Adler, al desexualizar la libido, atacaría el núcleo duro de Freud, entonces no es considerado psicoanálisis. No, para Freud no es considerado psicoanálisis. Por eso, la escritura de este texto de 1914 tiene que ver con las primeras disidencias de Jung y Adler. Cuando él dice, el que quiera estar dentro del movimiento psicoanalítico tiene que aceptar determinados conceptos, justamente está haciendo una crítica a estos primeros disidentes, digamos, ¿no? Y además le está advirtiendo también a los que se quedaron dentro del movimiento psicoanalítico. Entonces, si hay que aceptar la idea de sexualidad infantil para ser psicoanalista, bueno, justamente porque Jung y Adler desexualizan de alguna manera la teoría, ¿sí? Claro, hay un punto donde la crítica va a ser la misma, tanto a uno como a otro los va a acusar desde sexualizar la libido y suavizar los aspectos más ríspidos que él dice que tiene el psicoanálisis, que es la sexualidad infantil. Y cada uno va a tomar un rumbo diferente. Acá están contestando muy bien la diferencia entre inconsciente personal y colectivo. ¿Qué características tiene el inconsciente colectivo? Que esa es una gran diferencia entre Jung y Freud, la idea de inconsciente colectivo. Acá Ivana comenta que es heredado filogenéticamente, común a la especie humana, no es el inconsciente personal, sino que está en todas las cabezas, donde están los arquetipos, que esa posibilidad, capacidad de representación heredada, que para Jung estaba heredada en la estructura del cerebro, estaba heredada en el sistema nervioso, como posibilidad de representarse cosas similares, y él lo ve en distintas culturas, y también lo ve en sus propios pacientes, en las distintas experiencias que se daban en la transposición, ¿no? Cuando estaban los pacientes y veía que emergían figuras arquetípicas en su trabajo como médico. Acá una compañera dice, el colectivo se desprende del personal. Eso yo entiendo lo que quiso decir, pero lo pondría de otra forma, porque en realidad el inconsciente colectivo, si es heredado, está antes, es como algo heredado en todas las cabezas. Y el inconsciente personal haría alusión a la sexualidad infantil, reprimida, y las vivencias de la primera infancia. Entonces, entiendo esa idea de que se desprende como distintos estratos, pero no es un desprendimiento del inconsciente personal, sino son diferentes inconscientes, podríamos decir. Bien, de las estructuras heredadas. No sé si serían más optimistas que Freud y Adler. ¿No? Por ahí, No. ¿en qué sentido lo pensaste? J7 Neo. No está tu nombre. Generalmente el módulo son mucho más, dentro de lo que son las premisas metateóricas, centroeuropeos y por ende más pesimistas en ese punto. Sí, pero que tenga una concepción teleológica no lo hace optimista en el sentido maleable, de cambio y demás. Claro, porque de hecho el plan de vida se forja en la primera infancia, y tiene que ver con los sentimientos de inferioridad y este interjuego entre los sentimientos de inferioridad y el afán de superioridad. Y si bien para comprender a alguien tengo que comprender su plan de vida, eso no implica en sí un optimismo, porque ese plan de vida puede forjarse y de alguna manera determinar lo que va a ser el futuro. No hay una maleabilidad absoluta como pasa en las corrientes que son más, digamos, que son más ambientalistas. Vamos, con que uno mire más el pasado u otro mire más el futuro, no va de la mano de que uno sea pesimista o optimista. Es verdad que Freud son más pesimistas, pero ninguno es absolutamente pesimista, porque son todos de alguna manera psicoterapeutas. Si uno adheriría a un pesimismo extremo, no habría lugar para ningún psicoanálisis ni ninguna terapia, porque nada, no podemos cambiar. Hay un margen de cambio en todos.
porque si no la tarea clínica no tendría sentido. Se pueden hacer consciente lo inconsciente, se puede explicitar fijaciones, se puede, pero no al punto de aprendo, desaprendo y aprendo. Yo creo que el que más critica el determinismo infantil es autores como Allport, que vamos a ver con las corrientes neofenomenológicas, que autores dentro del psicoanálisis o dentro de las corrientes clínicas observacionales. Sí, el pesimismo puede vincularse al contexto en el que escribían y a las tradiciones filosóficas. Freud escribió ahí con la guerra, en el periodo entre guerras, en el periodo entre entre el principio de siglo, que fue un caos, la Primera Guerra Mundial, y después avisando la Segunda Guerra Mundial. Obviamente había una cuestión muy particular, pero también tradiciones filosóficas y modos de pensar muy distintos. Cuando vemos Danziger y vemos el contexto norteamericano, esa idea pragmática del hombre que se hace a sí mismo, la idea de poder, el individualismo inglés, la idea de que cada uno es dueño de su propia vida y gestor de su propia vida, es más congruente con un ambientalismo, con la idea de que yo me puedo reinventar y puedo cambiar, y es más propia del contexto del pragmatismo norteamericano que del contexto centroeuropeo, del romanticismo, de, de esas posiciones filosóficas que tienen un pesimismo esgrimido desde otro lugar. Los arquetipos son imágenes primordiales que lo habla Jung, y son posibilidades de representación que se heredan en la estructura del cerebro. Por ejemplo, la tierra como madre, ¿no? Se ve en la Pachamama, se ve en Gaia, en la tierra como femenina y como madre en los griegos, se ve en algunas culturas donde hay toda una cuestión con la tierra. Entonces, si esas culturas, como la cultura precolombina y la cultura griega con Gaia, no tuvieron contacto entre sí, la idea de figurarse, de representarse a la tierra como una posible madre o génesis, sería una idea arquetípica. Eso sería un ejemplo de arquetipo. La idea de sombra también dice, la idea de lo femenino y lo masculino complementándose, son ideas que aparecen en distintas culturas que no tuvieron contacto entre sí, y dice Jung, por lo tanto tendrán un origen arquetípico. La idea de Dios, ¿no? Todas las culturas tienen una idea de Dios, se representan a un Dios. Claro, piensen que si aparecen todas las culturas a lo largo de la historia y esas culturas no tuvieron contacto entre sí, ¿por qué aparecen los mismos símbolos, las mismas ideas? Entonces, lo que dice Jung es que, bueno, tiene que haber algo que es colectivo, que es universal, que lo tenemos todos. Por lo tanto, empieza a pensar en esta dimensión de lo colectivo, del inconsciente colectivo, que está compuesto justamente por esta figura de los arquetipos, ¿sí? Claro. ¿Y cómo se transmite los arquetipos? ¿Sí? Él dice, son huellas cerebrales heredadas, por lo tanto están en las cabezas de todos, digamos. Y es importante que, como lo comenta Ivana en el chat, no se hereda la representación, sino la posibilidad de representarse. Hablando de Dios, no es que heredo a Zeus, a Yahvé, a Ra, a Jehová, sino que heredo la posibilidad de elegirme un Dios. Exacto. Si no, sería un lío. ¿Algo más?
Bien, acá preguntan por la ley de la, antes de pasar a una pregunta del módulo 2, preguntan por la enantidromia. La enantidromia, él dice que también es algo, no me sale pronunciarlo, es algo arquetípico, es una idea arquetípica que tiene que ver con que en lo opuesto está la presencia de lo uno, en la vida está la presencia de la muerte, en la muerte está la presencia de la vida, en lo oscuro está la presencia de lo claro, y en lo claro está la presencia de lo oscuro, como el yin y el yang. ¿Vieron la idea del yin y el yang, lo negro y lo blanco, con una gota de negro y blanco en cada aspecto del símbolo? Podemos decir, en el contrario está contenido dialécticamente el opuesto. Esta es la ley de enantidromia, que también es algo que él ve en su propia práctica clínica, porque dice, en el otoño de la vida, cuando el ser humano está más maduro y más integrado, uno podría decir es cada vez más sabio, justamente en ese momento es cuando puede dar lugar más a los arquetipos presentes en el inconsciente colectivo, cuando se puede permitirse más la irracionalidad. O sea, cuantos más racionales y sabios y maduros somos, más toleramos nuestra propia irracionalidad. Y ahí está presente esa ley de la antidromia. Esa pregunta, Camila, del módulo 2 no te la aceptamos, porque es muy básica. ¿Cuál es el objeto de estudio de Watson? No al lugar. O sea, vamos a hacer como casos cerrados, ¿viste? Eso no te la aceptamos. Como Watson es el creador del conductismo, el objeto de estudio va a ser la conducta. No, eso no te lo vamos a aceptar. Claro. Tenemos que hacer como el reality, ¿cómo se llama? En Miami, ay, no me acuerdo. La jueza esa, caso cerrado. Sí, la jueza, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice? No me acuerdo. Tengo que preguntarle a una amiga que lo... como... Caso cerrado. No les vamos a preguntar eso. Caso cerrado, sí. Aparte, ¿viste? Que se la lleven, y aparecen dos guardias y se la van llevando. Está bien. Dice, como dice ahí Cielo Rivero, en el primer párrafo del texto de la psicología tal como la ve el conductista, el primer párrafo dice, la psicología es el estudio experimental que toma como modelo las ciencias naturales, su objeto de estudio es la conducta observable, no estudia la conciencia. Es una parte de la biología, tiene implicaciones prácticas para el hombre de tecnología social, útil y aplicada. Ahí está todo. Plantea una diferencia entre los seres humanos y los animales. Esa es una cuestión que les viene del funcionalismo. Lo de ser una tecnología social y útil y aplicada también les viene del funcionalismo por la lectura del pragmatismo. Bueno, es como bastante sencillo. Si vos lees el primer párrafo, ahí te aparece todo, digamos, lo del la fundamentación de cómo entiende Watson la psicología y cuál es el objeto de estudio del método. Acá vuelven a Jung, el concepto de transposición es homologable al concepto de transferencia en Freud. Son todas las tendencias que proyecta el paciente en la figura del médico. Claro, acá lo contestaron. Bien. A ver, no entiendo estos autores. En cuanto a los diferentes autores, ¿se van a basar en lo fundamental de sus teorías o van a ser finitos? No sé cómo. Es que tal vez para nosotros es como lo fundamental y para ustedes es finito. Ahí ¿Qué es finito? Claro. No vamos a tomar nada que no hayamos trabajado en la cursada. Eso. Todas las preguntas que trabajamos en la cursada, lo de los teóricos, los énfasis de práctico, eso va a ser el material de las preguntas. Si finito es un segundo pie de página rebuscado de alguien, no, eso no, digamos. Hoy hablamos del concepto o conceptos que no están trabajados, explicados, como hablamos hoy de la causalidad en Wundt. Si Araujo no la explica, no la vamos a preguntar porque no la trabajamos. Cosas así, ¿no? Como centrales. Bueno, vayamos, si les parece, al módulo 4. Sí. Ya vamos 1 hora y media. Módulo 4 son las corrientes fenomenológico-existenciales. Arranca con el texto de Wallman, que se llama La herencia de Kant. Ya ahí les da la pista de que el modelo, ¿sí?, va a ser el modelo centroeuropeo. Si ya el primer texto se llama La herencia de Kant, las raíces filosóficas van a tener que ver con las características y la metateoría básicamente del modelo centroeuropeo.
Luego vamos a ver igualmente ciertos matices, tanto en la Gestalt como en la psicología humanista, donde vamos a encontrar algunas cositas que tienen que ver con el modelo angloamericano, pero básicamente la mayoría de las características van a estar fundamentadas en el modelo centroeuropeo. Ahí dicen que tienen dudas con Adler. Nosotros ya habíamos pasado. Podemos decir que en Adler hay 3 fuerzas. Hablamos de que todo el módulo 3 plantea corrientes psicodinámicas y por lo tanto un juego de fuerzas dentro del individuo. Las fuerzas que plantea Adler, las fuerzas, las tensiones de las cuales podemos decir lo que es el individuo es el resultante de esa tensión, son el sentimiento de inferioridad, el afán de superioridad, sentimiento de superioridad, y el sentimiento de comunidad. Entonces, resumiéndolo, lo que dice Adler es que nacemos incompletos, necesitamos de un otro para vivir, entonces nacemos ya con un sentimiento de inferioridad que se va profundizando en los primeros vínculos donde los otros son poderosos, son grandes, nos cuidan, dependemos de otros, y ese sentimiento de inferioridad se balancea, podríamos decir, con el afán de superioridad. Desarrollamos un afán de poder dominar la situación. Entonces podemos decir que parte del psiquismo es el balance entre ese sentimiento de inferioridad y el afán de superioridad. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un sentimiento de inferioridad tremendo y desarrollo un afán de poder desmedido? Porque siempre es una compensación. ¿Qué está morigerando? ¿Qué está haciendo como variar? ¿Qué está regulando ese afán de superioridad? Otra fuerza que está presente en el psiquismo adleriano, que es el sentimiento de comunidad, porque también es una tendencia propia del ser humano el necesitar estar con otros, el necesitar de desarrollar afectos e inclinaciones hacia las otras personas. Entonces, podemos decir, el psiquismo es el resultante de esas 3 fuerzas dinámicas. Entonces, yo puedo creerme la mejor y la más fantástica, porque tengo un sentimiento de inferioridad tremendo, pero probablemente si me creo superior a todo el mundo me quede sola, y no y más sola que ahora que estoy en esta tutoría con aislamiento social, y necesito de los otros. Entonces, esas serían las 3 fuerzas del psiquismo adleriano. Y cuando un paciente está neurótico y está padeciendo, generalmente es porque no ha restablecido correctamente ese sentimiento de comunidad, esa capacidad de estar con los otros y contemplar al otro. Sí, que de alguna manera moligera el afán de poder y equilibra un poco las fuerzas, ¿no? El sentimiento de comunidad, dice Adler, es innato, y respecto del de inferioridad, no dice es innato, pero uno puede entender como que tiene que ver con... Sí, es innato porque se produce el fenómeno de la neotenia. Nacemos inferiores, nacemos incompletos, si no tenemos un otro, morimos. Y por lo tanto ese afán de poder va de la mano, y él habla también del instinto, el instinto gregario, hay como una idea de estar con los otros. Podemos decir que hay un innatismo, no es que hay personas donde no esté ese sentimiento, ninguno de los 3. Exacto. Bien, ¿vamos al módulo 4? Sí. Bien, dudas, a ver. Wertheimer. Aridez de las explicaciones en psicología, de Wertheimer. ¿No te acordás, Ana, de eso? Yo no me recuerdo del texto. No me acuerdo en qué contexto lo dice. Él critica la psicología experimental del momento, el asociacionismo. Tal vez dice que generan, supongo, pues no me lo acuerdo, digamos, es un adjetivo que pone, pero que no es central, que tal vez se refiera a que la psicología experimental genera explicaciones que no están vinculadas con la vida real de las personas, que son explicaciones aisladas, atomistas, de distintos aspectos de la percepción, en el caso de Wertheimer, pero que no tienen que ver con la vida real de las personas, ¿no? Cuando él da el ejemplo de las notas musicales y la melodía.
escuchamos melodía, no notas musicales, y por más complejas y sofisticadas que sean las teorías, tal vez se refiere a eso, ni me acuerdo, en realidad es un adjetivo que si no pone. nos acordamos es porque no lo vamos a tomar. Sí, no lo vamos a tomar si no nos acordamos, pues es un adjetivo que tira, pero que no es un concepto teórico de Wertheimer. Wertheimer, Kohler, Kafka, digamos, todos los psicólogos de la Gestalt aparecen en Alemania de alguna manera con una crítica al programa atomista wundtiano, ¿sí? A la parte atomista de Wundt. Pobre Wundt, parece que lo leyeron mal hasta sus propios alemanes, lo leyeron mal en todos lados, y se alzan, digamos, al programa atomista wundtiano, y lo contrario a atomismo, uno puede decir que es holismo. Gestalt significa totalidad, ¿sí? Algo global, algo holista. Supongo que aridez tendrá que ver con eso, con lo infértil de esas explicaciones, porque no explican cómo se dan en la vida real, que se dan como todos, organizados. Básicamente del texto este de Wertheimer, que tiene más valor como fuente primaria que lo que realmente conceptualmente plantea, porque seguramente lo habrán leído y habrán pensado, bueno, ¿qué saco de todo este texto? La idea de ese texto es que lean una fuente primaria escrita por el autor, pero realmente no tiene muchos conceptos ni muchas definiciones, más que el holismo. El todo es más de las partes, y aparece algo del isomorfismo ahí también, pero básicamente el holismo, digamos, sería como la característica central. Claro, de ese texto ¿Qué estudia la psicología de la Gestalt? La percepción. Son herederos de Kant en ese punto, ¿sí? Por eso arrancamos con el texto de Goldman, La herencia de Kant. ¿Cómo conoce el sujeto? A través de esas categorías, ¿sí? Que organizan la realidad. Para los gestálticos, la percepción es la que organiza la realidad. Le da forma, le da tiempo, le da espacio. Percibimos no elementos aislados, percibimos totalidades. Son concepciones holistas, son concepciones que intentan superar las distintas dicotomías también, con esta idea de que el todo es más que la suma de los elementos. Claro. Ahí Yago dice aridez humana que había en la psicología científica y que él se sentía incómodo con eso. Claro. Y él critica todo el tiempo de la psicología científica la cuestión atomista. Claro. ¿Kant es subjetivo? Sí. No entiendo nada de Dilthey. No entiendo nada de Dilthey. Ahora, ¿alguna duda de Dilthey para arrancar con Dilthey? Yo tampoco entendí nada, dice otro. Bueno. Recuerden que está, bueno, Kant, con esta crítica, nosotros lo que nos interesa no es la crítica de la razón práctica, es decir, la ética o cómo nos comportamos, sino la crítica de la razón pura, es decir, cómo el sujeto conoce, que es lo que van a retomar las distintas corrientes. Dentro del texto de Goldman ustedes tienen los neokantianos, ¿sí? Que son una serie de filósofos que retoman en algún punto algunas de las conceptualizaciones de Kant. Entre ellos aparece Dilthey, que además ustedes tienen una fuente primaria. Dilthey, ¿sí? A todos, digamos, les complicó Dilthey. ¿Qué dos psicologías? Porque Dilthey plantea dos psicologías, ¿no? Una psicología descriptiva y una psicología explicativa, ¿no? Y él hace la diferencia de esas dos psicologías y plantea la preferencia de una, ¿no? Una critica y otra sostiene. No odies a Dilthey, que nos hace mal. Es muy parecido a Wundt, dice Marina, claro, es muy parecido al Wundt de la psicología de los pueblos. Lo que pasa es que Wundt escribió la psicología de los pueblos en 1912 y Dilthey se murió creo que un año antes. Entonces cuando Dilthey hace toda una crítica a la psicología experimental, o a lo que Ana decía, la psicología explicativa, está criticando al programa de Wundt del laboratorio, ¿sí? De esa psicología más experimental. Cuando para Dilthey la psicología va a estar más emparentada a lo que son las ciencias del espíritu. Y de hecho él va a decir que la psicología es la ciencia madre de todas las ciencias sociales, como lo llamamos hoy, o del espíritu, como se llamaba en esa época. Entonces, como él consideraba que la psicología era la ciencia madre, va a buscar qué tipo de psicología había en ese momento. Y cuando va a buscar esa psicología se encuentra con la psicología de Wundt, o la psicología experimental. Digamos, toda una tradición de psicología experimental que venía de Weber, de Fechner, de Wundt y demás. Y lo que ve, la va a criticar justamente porque él va a decir que no hay demasiada explicación de lo que es la mente del ser humano, digamos, y que justamente él cuando leo obras de arte, cuando leo novelas o veo obras de arte y demás,
encuentro mucho más psicología que en los informes verbales de los sujetos, de los tiempos de reacción de los laboratorios de Wundt, digamos, ¿no? Entonces, para poder fundamentar que la psicología es la ciencia madre de las ciencias del espíritu, plantea otro tipo de psicología a la cual él va a llamar la psicología descriptiva o comprensiva. Claro, él va a criticar a la psicología explicativa por tomar el modelo de las ciencias naturales, querer establecer relaciones causales, copiar ese método de las ciencias naturales y buscar explicaciones, mientras que él va a decir la comprensión es central, no la explicación, y va a abogar por una psicología comprensiva, descriptiva, más cercana, como acá dice un compañero, a la literatura, a las artes, que a la medición fisiológica. Ahí Candela pone pobre Wundt. Pobre Wundt. Nos gusta que desarrollen empatía por los autores. Empatía va a ser un concepto sumamente importante para todo el modelo de Dilthey, digamos, ¿no? Esta idea de la comprensión tiene que ver también con el desarrollo de la empatía y poder ponerse en el lugar del otro, poder comprender al otro como una totalidad, ¿sí? Y que van a retomar también Maslow, va a retomar Allport, digamos, ¿sí? Que lo van a tomar de Dilthey. Recuerden el tema sin partir de hipótesis, dice acá, recuerden el tema de las hipótesis también, ¿no? Dentro de lo que son las ciencias más experimentales, las ciencias naturales, se parte de hipótesis, dice Dilthey, y se trata de corroborarla a través del método experimental. Ahora, si yo parto de hipótesis, ya estoy prejuzgando, va a decir Dilthey, ¿no? Y él se acerca mucho más al método fenomenológico de Husserl en ese sentido. No partir de hipótesis, no partir de prejuicios, de preconceptos, sino poder comprender al fenómeno, al otro, como una totalidad. Y en todo caso, después desembocar en una hipótesis. Entonces, para la psicología comprensiva no se parte de hipótesis, sino que a lo sumo se puede desembocar en alguna hipótesis. Mientras que para la psicología más experimental o explicativa, sí se parte de hipótesis y se trata de corroborar a través del método experimental. Bien. Husserl hay que tenerlo en cuenta, pero como un antecedente más, no vamos a tomar Husserl por Husserl en el final. Generalmente, como no lo trabajamos en la cursada, y es lo podemos ver como en la lista de los neocantianos, como antecedentes filosóficos de la Gestalt, pero no vamos a preguntar conceptos teóricos de Husserl porque no lo trabajamos en la cursada. Dice Yago, cuando dice que tiene como objeto las regularidades, bueno, esto es el vocabulario de la época. Las regularidades, lo que se observa como reiterado en la conexión de la vida psíquica desarrollada, esto es un lenguaje muy centroeuropeo, de la vida psíquica como un todo, conexión, pero son modos de explicar que la psicología busca regularidades de la vida psíquica, ¿no? No son conceptos que se expliquen demasiado, ¿no? La conexión de la vida psíquica es, bueno, estudiar el psiquismo. Es el lenguaje de época de Dilthey, por eso se hace difícil a la lectura y es mucho más fácil leer Wallman que Dilthey porque es una fuente secundaria y Dilthey es una fuente primaria. Sí, Dilthey critica la psicología experimental de Wundt, critica todas las psicologías que se esgrimen como ciencias naturales y toman los modelos de las ciencias naturales. Lo podemos ver a la parte experimental de Wundt, como podemos ver a otro tipo de leyes psicológicas, como la de Weber, la de Fechner, los fisiólogos, cualquier intento de hacer psicología tomando como modelo a las ciencias naturales, partiendo de hipótesis, buscando relaciones causales, buscando la explicación. Él dice que está para otro lado la cuestión. Tengo que captar la totalidad, comprender, no parto de hipótesis, sino a lo sumo desemboco en hipótesis una vez que comprendí el fenómeno. Entonces en ese punto critica, además de la psicología experimental de Wundt, a cualquier empresa psicológica que se presente de ese modo. Nosotros aclaramos que es Wundt porque a veces nos pasa con estudiantes que creen que critica a Watson, y en realidad es anterior a Watson el texto. Pero bueno, podría extenderse, porque Watson sigue esos lineamientos, pero eso.
La psicología de Dilthey tiene algo que ver con una de las salidas a la crítica kantiana, sí, porque Kant, si bien posibilitó el estudio psicológico, porque hablaba del fenómeno, y los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados empíricamente, Kant decía que el noumeno, ustedes se acuerdan que está esta división entre el noumeno, que es incognoscible, y el fenómeno, que es el objeto tal cual lo percibimos de acuerdo a nuestras categorías. Kant decía que la psicología como disciplina independiente no tenía razón de ser, que podía ser bien un capítulo de la antropología y ocuparse de los fenómenos psicológicos. De los fenómenos psicológicos, que es una psicología empírica de cómo percibe el sujeto, pero no una ciencia pura con juicios analíticos a priori, que son los juicios de la ciencia pura, como la matemática. Entonces Kant, por un lado, posibilitó una psicología científica, porque fue tomado por muchos, pero por otro lado, negaba la psicología como ciencia independiente. Entonces había como un callejón sin salida. Los neokantianos, como Dilthey, resolvieron ese asunto. Dijeron, no, la psicología puede ser una ciencia independiente si se ocupa de los fenómenos, si se ocupa de comprender. En ese punto, Dilthey es una salida a la crítica kantiana porque postula una psicología legítimamente separada de la antropología y de la filosofía. Bien. ¿Algo más de Dilthey, de la Gestalt, de Kohler? Después ya quedamos Maslow y Allport. El concepto de isomorfismo, que es de Kafka, de alguna manera dice que el cerebro, o sea, así como está el campo organizado y nosotros percibimos totalidades organizadas, regidas por distintas leyes, como la ley de cierre, de buena forma, de equilibrio, de proximidad, de esa misma manera hizo igual forma, ¿no? De esa misma manera nuestro sistema nervioso, la base material del cerebro también está organizada con los mismos principios. Y así el cerebro intenta reducir la tensión y tener buena forma. Entonces la ley de isomorfismo es que la misma estructura que rige la realidad es la misma estructura que rige la organización del sujeto percipiente y su base material, que es el cerebro. Eso sería isomorfismo. O sea, no solamente esas leyes de la Gestalt, esa tendencia al equilibrio, la observamos en la naturaleza, sino que la observamos también en nuestra propia naturaleza. ¿Más o menos quedó? Bueno. Comparación entre Allport, Dilthey, en realidad son autores que están dentro del mismo módulo. No vamos a pedir comparación entre distintos autores, teorizaron cosas distintas, pero adheriendo a un mismo modelo, podemos decir, de mente, que es el centro europeo. Si se va a cortar, volvemos a entrar. Estamos como, sí, porque nos falta todavía un poco de módulo 4 y módulo 5, así que entraremos todas las veces que sea necesario hasta cerrar, hasta darle una buena forma, siguiendo la Gestalt, a esta tutoría. ¿Alguna pregunta de Allport, de Maslow? No son importantes. Estos tres procesos no son cuestiones que trabajamos en práctico, nivelación, agudización, normalización. Vamos a preguntar cuestiones que trabajamos durante la clase, durante los prácticos, en los teóricos. De Dilthey, ¿qué trabajamos? Psicología descriptiva y explicativa y la diferenciación. De Maslow, el concepto de naturaleza interna, atravesar al autor por uno de los parámetros metateóricos, la jerarquía de las necesidades, la autorrealización, su punto de partida, su contrapunto con Ribot,
si partimos de lo sano o partimos de lo enfermo, con Allport la crítica a otras psicologías, lo que critica el psicoanálisis, la autonomía funcional de los motivos, cuestiones que trabajamos, no cosas oscuras. Lo que pasa es que estudiar todo lo que trabajamos es estudiar mucho. ¿Qué implica la naturaleza interna para Maslow? ¿Cómo podemos hacer el contrapunto con lo patológico? Sí, el aprendizaje para Sonda, que es por medio de ensayo y error, y eso lo va a criticar Kohler, respondiendo a Franco, diciendo que el aprendizaje se da, pues, un aprendizaje por perspicacia, que hay conducta inteligente en los monos, y que hay un tipo de pensamiento que relaciona medios con fines. Hay una reestructuración paulatina de las Gestalt, y por lo tanto hay conducta inteligente. Sí. Esa es la diferencia con Sondheim, donde no hay que aplicar ningún tipo de explicación de nivel superior, como atribuirle inteligencia a los animales, y lo podemos explicar por un nivel inferior al psicológico. Eso decía la ley de parsimonia. Piensen que de fondo están dos modelos de mente distintos, digamos, ¿no? Porque dentro del, cuando uno piensa en el sujeto teleológico que viene de los neokantianos de Brentano, uno ve como, por ejemplo, para Kohler es re importante que puedan ver la meta, los monos puedan ver la meta, digamos. Por ejemplo, puede ser un racimo de bananas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una concepción de sujeto teleológico, que tendemos hacia un fin, hacia un objetivo, hacia una meta. Mientras que en Sordai, por ejemplo, los gatos estaban encerrados adentro de una caja, digamos. Y a través del ensayo de error, de golpe tiraban de la cuerda y se abría de la caja, digamos. Pero no aparecía tan fuertemente esta cuestión de base que tiene que ver con cómo concebir a ese sujeto más teleológico, que sí aparece en la Gestalt y aparece en Kohler, con su concepción de aprendizaje.